Muy buenas trembolónicos, bienvenidos a otro vídeo de mi Patreon y en este caso de acceso también al canal de YouTube. Recordaros que todo este contenido es de carácter informativo y no sustituye las indicaciones de un especialista médico. Tenéis muchísima más información en mi Patreon, que os dejo debajo en la descripción el link de suscripción, y todos estos compuestos que vamos a ver. Todo esto lo desarrollamos de forma mucho más extensa con análisis de estudios específicos y mucho más, así que darle caña al Patreon. Vamos a ver el resumen de los inhibidores de la aromatasa que los hemos estado desarrollando estas semanas anteriores en el Patreon, y estas iniciales de IA no es inteligencia artificial, aunque alguno piense que es inteligencia artificial, no, son inhibidores de la aromatasa. ¿Qué son los inhibidores de la aromatasa? Pues son compuestos químicos desarrollados para inhibir una enzima que es la enzima aromatasa. ¿Qué función tiene esta enzima? Pues esta enzima tiene la función de transformar los andrógenos en estrógenos. En el hombre, pues la testosterona y la androstenediona se transforman en estrona y estradiol. El principal estrógeno, el más bioactivo, es el estradiol, y por lo tanto la aromatasa tiene esta función de convertir la testosterona en estradiol, para simplificarlo, y los inhibidores de la aromatasa inhibirían esta acción de la enzima aromatasa y por lo tanto reducirían lo que es el perfil de estrógenos y reducirían lo que es el estradiol. Reducen también la estrona, pero reducen el estradiol, que es el que es más bioactivo, el estrógeno más bioactivo. A lo largo de los años se fueron desarrollando diferentes inhibidores de la aromatasa, desde la primera generación, aminoglutetimida, pasando por una segunda generación y llegando a la tercera generación. Al finales de los años 90, a principios de los años 2000, se desarrolló la tercera generación de inhibidores de la aromatasa. Y en esta tercera generación tenemos los que conocemos a día de hoy y se utilizan en el culturismo, que son tres: el anastrozol, el letrozol y el exemestano. Las dosis son universales: 1 miligramo para el anastrozol, 2,5 para el letrozol y 25 miligramos para el exemestano. La anastrozol y el letrozol son inhibidores de la aromatasa no esteroideos, y el exemestano es un inhibidor de la aromatasa esteroideo. Los tres compuestos los tenemos desarrolladísimos en el Patreon: cómo actúan, cómo inhiben la enzima aromatasa, qué porcentaje de reducción generan. Es decir, tenemos los tres en diferentes vídeos desarrollados al máximo. Por lo tanto, tenemos estos tres inhibidores de la aromatasa. Y los usos que tienen estos inhibidores de la aromatasa, pues principalmente el principal uso que tuvo o para lo que se desarrollaron fue para el tratamiento del cáncer de mama, igual que los moduladores selectivos del receptor estrogénico como el tamoxifeno, que ya lo hemos visto, ya tenéis un vídeo de él. Entonces se desarrollaron para el tratamiento del cáncer de mama, pero hay utilizaciones fuera de esta prescripción. Se denominan funciones off-label, ¿no? Usos off-label. Patologías, por ejemplo, se han utilizado inhibidores de la aromatasa en niños con déficit del crecimiento, para que en edad adulta pues tengan más altura de lo que tendrían sin la utilización de estos inhibidores de la aromatasa. Son, como digo, una aplicación en ciertas patologías o en ciertas condiciones donde no vamos a entrar. Ginecomastia. Se han utilizado para el tratamiento de la ginecomastia también, aunque con poca efectividad en comparación con el tamoxifeno. Esto lo valoraremos más cuando hable de mi experiencia. En un ciclo son utilizadísimos, la gente sigue utilizando a día de hoy mucho inhibidores de la aromatasa. Para terapias de reemplazo con testosterona también hay estudios, para TRTs, puesto que elevan la testosterona estos inhibidores de la aromatasa, y se han utilizado en TRTs. Tenéis un análisis específico de su uso para TRTs en el Patreon. Tema de fertilidad, también se han utilizado para la fertilidad. El bloque de fertilidad será un bloque aparte que desarrollaremos de forma extensa. Al final tenemos que entender que los estrógenos, el estradiol, genera una retroalimentación negativa, inhibe nuestra propia producción de andrógenos a nivel hipotalámico e hipofisiario, y por lo tanto cuando se reduce esa cantidad de estradiol se reduce esa inhibición que genera este estrógeno en nuestro hipotálamo y nuestra hipófisis, y por lo tanto aumenta la producción de GnRH, aumenta la liberación de LH y FSH por la adenohipófisis, y por lo tanto aumenta también la estimulación testicular de testosterona y podría aumentar también la fertilidad, puesto que va a haber una estimulación también aumentada de la FSH que ejerce un efecto a nivel de fertilidad. Así que por eso se han utilizado o se han dicho que se podrían haber utilizado en terapias con reemplazo con testosterona, porque parece que aumentan, ¿no? Aumentan la testosterona. Y durante el ciclo pues se utilizan para reducir los estrógenos. La gente piensa o sigue pensando que los estrógenos son negativos, y vamos a ver que no es así.
Dentro de las características, estos tres tienen unas características similares entre todos ellos. No son tan diferentes, aunque sí que es verdad que el método, el modo de actuación y la composición química es diferente, pero vamos a ver que guardan unas características similares. No tienen una relación dosis-respuesta, lo que significa que hay una dosis universal, como las que dije antes, y cuando aumentamos más la dosis no vamos a conseguir más reducción de los estrógenos. Funcionan bien con una dosis estándar y a partir de ahí, pues más dosis no es más reducción. Y aumentamos mucho la dosis, la reducción va a ser algo marginal. Por lo tanto, con esas dosis que comenté, 1 miligramo, 2,5 y 25 miligramos, ya consiguen una reducción máxima de los estrógenos en sangre. Reducen el estradiol en un 50 o un 70% en los hombres. Hay diferencias, lógicamente, interindividuales entre hombres, pero generan una reducción de un 50%, 60-70%. Sí que es verdad que se habla que el letrozol es el más potente, pero no es una diferencia muy significativa respecto a los otros dos inhibidores de la aromatasa. Por lo tanto, generan una reducción similar del estradiol. La astrona también la reducen, pero el estradiol, que es el más bioactivo, lo reducen en un 50-70%. Sí que es verdad que se encuentran diferencias entre hombres y mujeres. En las mujeres la reducción es mayor. Un 80 o 90% se produce del estradiol, se reduce el estradiol en las mujeres. En los hombres es menor esa reducción. ¿Por qué? Se estipulan diferentes teorías. Por un lado, se dice que los hombres, al tener más testosterona, pues esta testosterona sirve de sustrato para la aromatasa y que a partir de esta testosterona se genere estradiol. Y por otro lado está la teoría de que estos inhibidores de la aromatasa a nivel testicular pues no tienen tanta potencia o una acción tan potente como la que presentan en otros tejidos como el tejido adiposo o tejido muscular. Se produce en el hombre una aromatización a nivel testicular y al final los niveles de testosterona intratesticular son mucho más altos que los niveles de testosterona circulantes en sangre. Por lo tanto, estos compuestos, al actuar de forma competitiva, pues al haber una proporción mucho mayor de testosterona versus inhibidores de la aromatasa en los testículos, pues lógicamente va a haber una menor inhibición de la enzima aromatasa y por eso se dice que en los hombres la reducción del estradiol es de un 50-70% y en las mujeres es una reducción mayor. En hombres que utilizan química, que utilizan esteroides anabólicos, la inhibición puede ser un poco mayor que en hombres que no utilizan esteroides anabólicos, pero es interesante y es llamativo esta característica de que en los hombres la reducción del estradiol es menor que en mujeres. Todos presentan una característica que es que aumentan la testosterona, por lo que comentaba antes, que reducen el perfil de estrógenos y por tanto se reduce esa inhibición que se produce a nivel hipotálamo hipofisario. Y lógicamente al aumentar la testosterona pues aumentan también la LH y la FSH, es decir, aumentan toda esa cascada de señalización, ¿no? Todo eso es todo similar en los tres inhibidores de la aromatasa. Desde mi experiencia, comentándoos un poco mi experiencia, yo no utilizo inhibidores de la aromatasa, nunca los he utilizado, creo que utilicé Semestano 2 semanas, nunca he utilizado inhibidores de la aromatasa y me ha ido igual de bien que la gente que posiblemente los utilice o mejor. ¿Por qué? La gente piensa, a día de hoy sigue pensando que los estrógenos son negativos. Hace años se pensaba eso, porque se decía que eran hormonas principalmente preponderantes en mujeres y al final pues en los hombres tener un exceso de estrógenos iba a ser negativo. Con el tiempo se vio que no, que los hombres también producen en ciertas cantidades estrógenos y son fundamentales, puesto que también tenemos receptores estrogénicos y se produce una transcripción génica en ese receptor estrogénico alfa y beta que es muy ubicuo, tiene muchas localizaciones en nuestro cuerpo y se ha visto que los estrógenos son imprescindibles para muchas funciones metabólicas y fisiológicas, desde la función cognitiva a la función de protección renal, a la función de protección cardíaca y cardiovascular, hasta la función de líbido, una función en la mejora muscular, una mejora en la recuperación. Por lo tanto, tener un buen perfil de estrógenos es necesario. La gente introduce inhibidores de la aromatasa porque piensan que los estrógenos son negativos, piensan que los estrógenos van a hacer que no se les levante, piensan que los estrógenos van a hacer que retengan mucho líquido y no es así. Los estrógenos van a favorecer la pérdida de grasa, van a favorecer la ganancia de masa muscular y lo que sí que os digo es que en la mayoría de estudios se ve que reducir los estrógenos a partir de cierta cantidad va a ser negativo y una proporción alta de andrógenos y reducida de estrógenos va a ser incluso más deleterio para la salud. Por lo tanto, durante la utilización de esteroides anabólicos necesitamos un buen perfil de estrógenos. Lógicamente, introducción de testosterona, nuestros estrógenos van a aumentar, pero necesitamos mantener un ratio objetivo y un ratio óptimo testosterona-estradiol. Mantener ese ratio, no alterarlo. Cuando se altere ese ratio, ya sea que tenemos mucha testosterona y muy poco estrógeno,
pues va a ser negativo. Vamos a tener posiblemente problemas de líbido, ahí sí que pueden llegar problemas de erección, etc, etc. Entonces necesitamos mantener esa proporción óptima de estrógenos. ¿Qué problema tendría una sobreelevación de los estrógenos? Pues ginecomastia en sujetos susceptibles. Pero para la ginecomastia se ha visto que los inhibidores de la aromatasa no son muy efectivos, son mucho menos efectivos que, por ejemplo, el tamoxifeno. Por lo tanto, el tratamiento principal de primera línea sería el tamoxifeno. Y además podríamos elaborar un ciclo desde una metodología más inteligente en la que utilicemos dosis bajas de testosterona y complementemos el resto de potencia anabólica de nuestro ciclo con esteroides que no aromaticen, por ejemplo, el primobolan o el masterón. Sería mucho más inteligente eso, o incluso utilizar, como digo, derivados de la DHT junto con la testosterona para reducir esa incidencia de ginecomastia. Por lo tanto, yo no utilizo inhibidores de la aromatasa, toda la gente que conozco que preparo no los utiliza y no hay problema ninguno. Como digo, yo ni en competición, ni en preparación, ni en volumen utilizo inhibidores de la aromatasa. Como digo, necesitas mantener una buena proporción, un buen ratio estrógenos, testosterona, y además muchos que sepáis que cuando hacéis una analítica, la típica analítica que os hacéis en la mayoría de laboratorios no es una valoración objetiva del estradiol, puesto que no es una analítica ultrasensible y puede haber un efecto cruzado de diferentes andrógenos y que los valores de estradiol den muy altos cuando realmente no están tan altos. Por lo tanto, la valoración del estradiol, idealmente cuando estéis utilizando esteroides anabólicos, tiene que ser una valoración ultra sensible. Pues aquí tenéis un poco mi experiencia. Como digo, desarrollaré lo que es los estrógenos y sus funciones fisiológicas en un vídeo del patrón específico, pero yo os digo que son necesarios para muchas funciones, también para función esquelética, es decir, para aumentar la mineralización ósea y mantener un buen metabolismo óseo son imprescindibles los estrógenos. Por lo tanto, tienen muchas funciones fisiológicas imprescindibles también en el hombre, no solo en la mujer, y por lo tanto reducir ese perfil de estrógenos de forma deliberada puede traer consecuencias negativas. Ya vimos estudios en el patrón que hemos analizado en el que un grupo utilizaba inhibidores de la aromatasa y otro no, y el grupo que utilizaba inhibidores no ganaba tanta masa muscular, incluso tenía problemas a nivel sexual porque tenía menos líbido, etc, etc. Así que desde mi punto de vista, si no lo necesitas, no utilices inhibidores de la aromatasa. Habrá casos particulares, yo conozco quizá algún caso particular que dicen que únicamente con inhibidores de la aromatasa notan que el escozor de los pezones le baja. Hay casos particulares, como digo, para todo, pero en el grueso de gente, en la mayoría de gente, yo no haría uso de inhibidores de la aromatasa. También podrían tener efectos negativos en el perfil lipídico, puesto que reducen ligeramente el colesterol HDL. En los estudios se ve que son compuestos bien tolerados, que no generan una alteración metabólica en las analíticas de forma llamativa, pero sí que es verdad que cuando la persona está utilizando esteroides anabólicos, ese perfil lipídico ya va a ser deficitario, va a tener un HDL bajo. Entonces esa persona añade inhibidores de la aromatasa y le va a bajar más aún. Por lo tanto, el riesgo cardiovascular aumenta. Todo sumado, además de tener un perfil estrogénico bajo, que por lo tanto el riesgo cardiovascular va a ser mayor. Así que esta es mi experiencia con los inhibidores de la aromatasa. Espero que os haya gustado el vídeo y seguiré desarrollando este tipo de formatos con el tiempo. Muchísimas gracias por verme, Tren Bolónicos, y nos vemos en próximos vídeos de mi Patreon. Un saludo muy, muy fuerte.